Hola, buenos días, bienvenidos a Radio Atrio de Lies Extremadura y comenzamos esta serie de explicaciones sobre los 73 libros de la Biblia. Somos Daniel, Cristian y Javi y empezamos con el Génesis. El Génesis es un libro del Antiguo Testamento que abarca desde el 4004 a.C. hasta el 1805 a.C., donde explica el origen del mundo y del pueblo de Israel. Comienza con la creación del universo por Dios, seguido de la historia de Adán y Eva, que desobedecen y son expulsados del paraíso, entrando el pecado en la humanidad. Después aparecen relatos como Caín y Abel y el diluvio universal con Noé, donde Dios salva a Noé y su familia. El Éxodo. El Éxodo es un libro del Antiguo Testamento que abarca desde 1525 a.C. al 1400 a.C. Este libro narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Los descendientes de Jacob son esclavizados hasta que Dios elija a Moisés para liberarlos. Tras las 10 plagas, el faraón permite la salida del pueblo. Los israelitas cruzan el Mar Rojo con la ayuda de Dios y comienzan su camino por el desierto. Durante el viaje, Dios los protege y les da alimento. Finalmente llegan al monte Sinaí, donde Moisés recibe los 10 mandamientos, estableciendo la alianza con Dios. Deuteronomio, preparación. Deuteronomio. Es el libro de las segundas oportunidades. Moisés le habla a la nueva generación de Israel antes de entrar a la tierra prometida, recordándole las leyes de Dios y la importancia de la obediencia. Es un llamado a amar de Dios con todo el corazón antes de empezar con su nueva vida. Josué es el libro de la victoria y posesión. Bajo el mando de Josué, el pueblo cruza el Jordán, derriba las murallas de Jericó y conquista la tierra de Dios les había prometido. Termina con el reparto del territorio entre las tribus y compromisos de fidelidad nacional. El Levítico es un libro del Antiguo Testamento, su autor es Moisés. Este libro se escribió en el año 1445 a.C. y el libro abarca desde el 1445 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Las leyes se aplicaron poco después de la muerte de Cristo, cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Su versículo más famoso es el 17:11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la doy para hacer expiación. Sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Este libro destaca porque contiene muchas leyes para el pueblo hebreo. Número. El libro Número es un libro del Antiguo Testamento. Su autor es Moisés. Este libro se escribió en el año 1400 a.C. y el libro abarca desde el 1450 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Y con esto ha sido todo. Continuamos. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con Nerea, Vera y Carla para presentar algunos libros de la Biblia. Sin más dilación, comencemos. Comenzamos con Jueces, un libro del Antiguo Testamento, número 7. El autor es el profeta Samuel. La fecha en la que se escribió fue en 1050 a.C. Abarca desde 1350 al 1050 a.C. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento 27. Se destacan por la historia de una famosa jueza y una asesina. Las historias famosas incluidas fue: Gedeón derrota a los madianitas con solo 300 hombres.
Jueces 6. Algunos de los versículos más importantes fue Jueces 16, 17. Uno de los puntos más importantes del libro son que hubo un tiempo en el que Dios quería ser la cabeza de Israel y el pueblo confiaría en él en vez del rey. El libro de los Jueces cubre ese periodo de tiempo. Seguimos con Ruth. Es el 8º libro del Antiguo Testamento. Su autor es el profeta Samuel. La fecha en la que se escribió fue del 1050 al 1000 a.C. Abarca el periodo desde el 1150 al 1000 a.C. Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David después de hacer una buena acción al negarse a abandonar a su suegra, que era de Israel. Su historia se desarrolla principalmente en Belén, la futura cuna de Jesús. Historias famosas incluidas. Ruth se acuesta en la era para ganarse la confianza de Booz, un hombre con el que quería casarse y que había sido amable con ella. Versículo famoso: donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Ruth 1:17. Ruth solo tiene 4 capítulos y es una historia. Ruth era de Moab, pero después de la muerte de su marido y la muerte del marido de su suegra, aceptó regresar con su suegra viuda a Israel. Su suegra era Noemí. Con la sabiduría de Noemí y la gracia de Dios pasaron a ser mendigas de Belén, a casarse con un hombre amable y generoso. Continuaremos con Un Samuel, que es el noveno libro del Antiguo Testamento. Su autor es Samuel, Natán, Gad y un escritor desconocido que trabajó con compilador. Se escribió el libro alrededor del 900 a.C. y abarca el periodo desde 1150 a.C. al 1000 a.C. Algunas de sus historias más destacadas son la famosa historia de cómo David mató a Goliat, y otra sería cuando Saúl llama a una bruja para que resucite al profeta Samuel y le hable. Algunos de sus versículos más famosos son 1 Samuel 16:7 y 1 Samuel 15:22. Algunos de los puntos más importantes del libro son la historia del profeta Samuel, el rey Saúl y las pruebas del rey David, cuando el pueblo exige un rey y el primer rey fue Saúl y el segundo rey fue David. Aunque trata mayormente sobre Samuel, mientras que decía de las aventuras del rey Saúl y termina con la muerte del rey Saúl. Comenzamos con Samuel 2, el libro del Antiguo Testamento número 10. El autor es el profeta Naán y Gad. Fueron los principales autores. Se escribió en el año 900 a.C. y abarca el periodo desde 1000 al 965 a.C. Está el Antiguo Testamento, 46 libros, y el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Se destaca por abarcar el reinado del rey David. Una de las historias famosas que abarca es David, que trae el arca de la alianza a Jerusalén y avergüenza a su esposa mientras baila alegremente. El versículo famoso es Samuel 2, 12, 21, 22. Un punto importante del libro es que cubre el reinado de David y llega a ser conocido como el primer buen rey de Israel, porque solo había unos pocos reyes buenos. Continuamos con Reyes 1. Es el primer libro del Antiguo Testamento. Su autor es desconocido. Sin embargo, las historias fueron escritas o reunidas en Babilonia durante el Gran Exilio. Se escribió alrededor del 550 a.C. Abarca el periodo desde 975 al 850 a.C. Contiene las historias del profeta Elías, uno de los profetas más importantes, que apareció en la transfiguración con Jesús y Moisés en Mateo 17. Historia famosa: Salomón decide qué mujer es la verdadera madre del bebé. Versículo más famoso: guarda lo que el Señor tu Dios te ha encomendado para andar en sus caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y terminaremos con 2 Reyes, que es el 12º libro del Antiguo Testamento. Su autor es desconocido, sin embargo, las historias fueron escritas o reunidas en Babilonia
durante el Gran Exilio. Se escribió alrededor del 550 a.C., pero abarca un periodo desde el 850 a.C. hasta el 575 a.C. Algunas de sus historias más famosas son como Elías es llevado al cielo con vida, y otro sería como Eliseo levanta a un niño entre los muertos. Algunos de sus versículos más famosos son 2 Reyes 2:3 y 2 Reyes 1:10. Algunos de los puntos más importantes del libro son cuando 2 reyes comienzan, cuando un rey termina. Los capítulos 2 al 7 cubren el ministerio del profeta Eliseo, después de que Elías es llevado al cielo, y el libro trata de los reinados de muchos reyes de Israel y Judá, y narra las historias cortas sobre algunos de los más notables, buenos y malos. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós. Hola, somos los alumnos de tercero Diver, Esther, Francisco y Juanma, y hoy vamos a presentar nuestro trabajo. Consta de varias partes que hoy explicaremos y analizaremos la historia y las diferentes partes que lo forman. En primer lugar, vamos a presentar Crónicas 1. Crónicas 1, el libro del Antiguo Testamento abarca del 4000 a.C. hasta el 970 a.C. El autor es desconocido, aunque se sospecha que lo escribió Esdras. Creado en el 450 a.C., cubre la primera mitad de la historia de Israel. El hecho más importante que narra es cuando Dios le dijo a David que no construyera el templo para él porque él había derramado sangre como guerrero. Los versículos más famosos son Crónicas 25-7 y Crónicas 22-7-8. Crónicas 2. Este libro es del Antiguo Testamento. Abarca del 450 al 410 a.C. El autor es desconocido, aunque se sospecha que fue Esdras. Se escribió en el año alrededor del 340 a.C. Se destaca porque contiene la historia de cómo el rey Salomón terminó el templo. Contiene la historia de cómo Salomón le pide a Dios sabiduría en lugar de una larga vida, poder o dinero, así que se le da todo. De cómo la reina de Saba visita a Salomón y de cómo el rey Ciro de Persia reconstruye el templo después de librar a Israel. Los versículos más famosos son Crónicas 7:14 y Crónicas 1:11-12. Esdras, libro del Antiguo Testamento, abarca el periodo desde el 550 a.C. al 510 a.C. El autor, el escritor y erudito Esdras. La fecha de la que se escribió el libro es del 450 a.C. Se destaca contiene la famosa historia de cientos de hombres que echaron a sus esposas extranjeras con las que se habían casado en contra de la voluntad de Dios. El rey Ciro decretó que puede comenzar el trabajo del templo. Hombres con esposas extranjeras los echarán a todas. Versículo más famoso, Esdras 1:2.5, Esdras 9:2.12. Nehemías. Libro del Antiguo Testamento. El 16. Autor, Nehemías. Fecha del libro, 425, desde el 425 al 400 a.C. Abarca el periodo desde el 450 al 430 a.C. Se destaca por uno de los libros de la Biblia escritos en primera persona. Nehemías hace que los líderes de Israel dejen de cobrar impuestos a los retornados del gran exilio. Nehemías se pone duro con los hombres que se habían casado con esposas extranjeras, especialmente con los sacerdotes. Versículos más famosos, Nehemías 1:2.3.
Tobías. Su número de Antiguo Testamento es el 17. El autor es desconocido. El libro se escribió en el 450 a.C. La historia comienza con el padre de Tobías, que fue exiliado a Nínive alrededor del año 720. Los asirios invadieron el reino norteño de Israel en el año 722 y exiliaron al pueblo a otros países. Tobías, hijo, es acompañado por el ángel Rafael. El padre de Tobías se había quedado ciego. El libro es ideal para enseñar a las personas a comportarse mientras están bajo estrés. Judith. Libro del Antiguo Testamento número 18. El autor es desconocido, igual que la fecha de escritura. La historia comienza con una historia de guerra que puede ser ficticia o estar mal traducida. El pueblo de Dios rodeaba Jerusalén, estaba aterrorizado. Un guerrero llamado Archer contó al ejército la historia de los judíos. Sugirió que no invadieran a los judíos si son inocentes. Fue expulsado por los líderes militares por enfurecerse. Judith regresó a Judá con la cabeza y le dijo al ejército que ataque a los sirios. El libro del Antiguo Testamento número 19. Autor Esther, libro del Antiguo Testamento número 19. Autor desconocido. Fecha de escritura del libro menos del 450 a.C. Fue destacado por ser el único libro de la Biblia que no menciona el libro de Dios. Historia famosa. Es una historia que va sobre una mujer de Israel que tuvo un genocidio destinado a matar a todos los judíos del país. Versículo más famoso. Esther 5.8 y Esther 8.17. Macabeos. Es el libro del Antiguo Testamento, es el número 20. El autor es posiblemente un judío hebreo. Se escribió alrededor del año 1100 a.C. Abarca del periodo de tiempo del 1600 a.C. al 1442 a.C. Datos importantes. Tanto Macabeos 1 como Macabeos 2 trata de la revuelta judía de más de 20 años, a partir del 166 a.C. La revuelta fue liderada por el padre Macabeos, Matatías y sus 5 hijos, y eventualmente a su nieto 1 y 2. Macabeos no transcurre cronológicamente como 1 y 2 Reyes o 1 y 2 Crónicas. 1. Macabeos es el registro de batallas que se lee similar al libro de Jesús. Este es todo nuestro resumen de los libros que nos han tocado. Esperamos que les haya gustado las historias de la Biblia. Hola, somos Emma y Elena y seguimos presentando libros de la Biblia. Empezamos con Macabeos 2. Macabeos 2, el libro de Macabeos 2 pertenece al Antiguo Testamento. Fue escrito en griego por un autor judío de Alejandría entre los años 123 y 100 a.C. Relata hechos ocurridos entre el 180 y el 161 a.C. En el contexto de la revuelta de los Macabeos, este libro destaca especialmente la intervención de Dios a la historia y la importancia de mantener fiel a la fe incluso en momentos difíciles. A través de distintos relatos, muestra cómo muchos judíos prefirieron sufrir e incluso morir antes de renunciar a sus creencias. Uno de los ejemplos más conocidos es el martirio de una madre y sus 7 hijos, que prefieren morir antes de renunciar a sus creencias. Simboliza la fuerza
de la fe y la esperanza en la vida después de la muerte. En conjunto, los Macabeos transmiten un mensaje claro: confiar en Dios, mantenerse firme ante las dificultades y entender el sufrimiento como parte del camino. Jacob. El libro Jacob pertenece al Antiguo Testamento. Es una obra del autor desconocido que se sitúa en la época muy antigua, aproximadamente entre los años 2100 y 1900 a.C. Este libro cuenta la historia de Jacob, un hombre justo que sufre duras pruebas. A pesar de todo, mantiene su fe en Dios, aunque llega a cuestionar el sentido de su sufrimiento. A lo largo del relato, varios amigos intentan convencerle de que su sufrimiento es un castigo por sus pecados, pero Job defiende su inocencia. Finalmente, Dios interviene, mostrando que su sabiduría es mucho mayor que la comprensión humana. Al final, Jacob es recompensado y recuerda todo lo que había perdido. El mensaje principal del libro es reflexionar sobre el sufrimiento, la fe y la confianza en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Versículos más famosos: su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insiste en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le dijo: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Job 2, 9, 10. No hay más. ¿Hay más? Sí, ¿Ah, no? en la otra pestaña. Domingo, por favor. Ahí. Salmos. En el libro Salmos es uno de los libros más especiales de la Biblia, ya que reúne himnos, oraciones y poemas dedicados a Dios. Está compuesto por 150 salmos, que fueron escritos por varios autores en diferentes épocas, aunque muchos de ellos fueron escritos por el rey David. Este libro expresa muchos sentimientos, como la alegría, la tristeza, el miedo, el arrepentimiento y la esperanza. Nos muestra que siempre podemos acudir a Dios en cualquier momento de la vida. Los salmos nos enseñan a orar, agradecer por nuestras bendiciones y sobre todo confiar en Dios. También contiene alabanzas, peticiones de ayuda y mensajes de consuelo para los que pasan por dificultades. Otra razón por la que este libro es tan importante es porque sus enseñanzas siguen siendo útiles hoy en día. Muchas personas encuentran en los salmos palabras de ánimo, paz y fortaleza. Por eso el libro de Salmos es considerado uno de los libros más leídos y apreciados de la Biblia. Uno de sus versículos más famosos es Salmo 23:4, que dice: aunque andes en el valle de sombras de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me influirán aliento. El versículo expresa confianza absoluta a la protección y presencia divina durante momentos difíciles. Proverbios. El libro de Proverbios es conocido como el de los libros más importantes de sabiduría. Su autor principal fue Salomón, aunque también contó con la contribución de otros escritores. Se estima que fue escrito entre los años 970 y 675 a.C. Este libro fue creado para enseñar a las personas a vivir con prudencia, inteligencia y buen juicio en todos los aspectos de la vida. Por eso muchas veces se le conoce como el libro de la sabiduría, y ya que ofrece consejos prácticos para tomar buenas decisiones. En los proverbios se habla sobre la
importancia de respetar a Dios, escuchar consejos, ser humilde, trabajar con esfuerzo, hablar con prudencia y actuar con justicia. También enseña valores como la honestidad, la paciencia y la responsabilidad. Al igual que el libro de Salmos, los proverbios fueron escritos para ser útil en todas las épocas. Por eso sus enseñanzas siguen siendo valiosas hasta el día de hoy. Muchas personas buscan guía y dirección para enfrentar situaciones diarias. Sin duda, el libro de Proverbios sigue siendo una fuente de sabiduría para quien desean vivir correctamente. Uno de sus versículos más famosos es el Proverbios 3:5, que dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo insta a confiar plenamente en Dios en lugar de depender únicamente del intelecto o lógica humana. Y hasta aquí nuestra lectura. Muchas gracias. Hola, somos Nerea, Noemí y Daniela y hoy venimos a hablar sobre los 6 libros importantes de la Biblia. El primer libro del que vamos a hablar es el Eclesiastés, que es un libro del Antiguo Testamento cuyo autor es Salomón y se escribió en el 940 al 931 a.C. Es el libro número 25 del Antiguo Testamento. Este libro destaca porque es el pensamiento del rey Salomón y muestra su gran sabiduría en formato de ensayo, a diferencia de los versos cortos que riman como los proverbios. Sus versículos más famosos son: todo tiene su tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad, o todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es todo del hombre. Los puntos más importantes del libro son: Salomón, pese a su riqueza y sabiduría, expresa Eclesiastés un vacío que ni el placer, el trabajo ni la inteligencia pudieron llenar. El libro, 12 capítulos, es una reflexión continua, como pensamientos personales. Conecta con personas que buscan sentido profundo, aunque tiene un tono poco esperanzador. Seguimos con Cantares. Este libro es el número 26 del Antiguo Testamento. Su autor es Salomón y se escribió entre el 970 y el 950 a.C. Este libro es considerado el libro romántico de la Biblia. Sus versículos más famosos son Cantares 2.5, aliménteme con pasas, reanímenme con manzana porque estoy enferma de amor. Y Cantares 1.5, escuchen doncellas de Jerusalén, yo soy una morena hermosa, morena soy como las tiendas de Cedar, morena soy como las cortinas de Salomón. Este libro nos dice que vivimos en un mundo donde a menudo se ha hablado de las relaciones sexuales como peligrosas. La poesía de Salomón ayuda a equilibrar con recordatorio que la pasión romántica es una cosa maravillosa. Salomón comenzó el libro con los dos amantes del cortejo, que se unen en un matrimonio, el novio ensalzando la belleza de su novia. Finalmente, ella lucha con la idea de la deserción mientras él promete ser fiel. Todo esto expresa la bondad del amor y del matrimonio. Algunos dicen que el libro refleja los sentimientos de Cristo por la Iglesia. Ahora vamos con la sabiduría de Salomón, un libro del Antiguo Testamento cuyo autor es desconocido y tampoco se sabe la fecha exacta en la que se escribió, pero se cree que alrededor del 50 a.C. Es el libro número 27 del Antiguo Testamento. En este libro se refiere a la sabiduría como ella. El libro se lee como proverbio durante los 10 primeros capítulos. Luego la audiencia cambia de reyes de otras naciones al pueblo judío. En los primeros años de la Iglesia se pensaba que Salomón escribió este libro. Sin embargo, eso fue finalmente refutado. El texto describe el libro de la sabiduría dividido en dos partes. La primera sección, capítulo 1 al 10, presenta la sabiduría como el bien más importante, superior al poder y a la riqueza, y contrasta la vida justa con la impía desde la perspectiva de un rey.
La segunda sección, capítulos 11 al 19, tiene un enfoque más histórico y general y muestra cómo Dios protege y salva a los justos, usando como ejemplo al pueblo hebreo durante el Éxodo. Seguimos con la sabiduría de Ben Sirá, el libro 28 del Antiguo Testamento. Fue escrita por Ben Sirá entre el 180 y 175 a.C. en Jerusalén. El autor dirigió su obra principalmente a los jóvenes de su época, ofreciendo enseñanzas sobre la sabiduría práctica y el valor de vivir conforme a Dios, más que enfocarse en la política o las dificultades de su tiempo. El libro resalta el éxito verdadero no se mide por riquezas ni poder, sino por la felicidad a los principios divinos y la vida ética. A través de ejemplos y reflexiones, Ben Sirá busca que los lectores desarrollen discernimiento, justicia y moralidad, mostrando que la verdadera felicidad proviene de aplicar la sabiduría en la vida cotidiana y permanecer felices a Dios. El libro de Isaías es uno de los libros proféticos más importantes del Antiguo Testamento y ocupa el lugar al número 29 de la Biblia. Su autor fue el profeta Isaías, quien vivió y permaneció en el reino de Judá aproximadamente entre los 700 y 680 a.C. Este libro es reconocido porque contiene muchas profecías relacionadas con la llegada de Jesucristo, por lo que a Isaías se le conoce a veces como el profeta mesiánico. Isaías escribió durante una época difícil para el pueblo de Israel y Judá, cuando muchas personas se alejaban de Dios y cometían justicias. Por ello, gran parte de su mensaje consiste en advertencias y llamados al arrepentimiento. El profeta anuncia castigos para quienes no obedecen a Dios, pero también transmite esperanza y promete que Dios no abandonará a su pueblo. En sus escritos se mezclan mensajes de juicio, salvación y restauración. Entre las historias y profecías más conocidas del libro destacan el anuncio de la venida de Cristo, la profecía sobre el nacimiento de Jesús, de una virgen y la descripción de Jesús como el príncipe de paz. También aparecen referencias al sacrificio y sufrimiento del Mesías para salvar a la humanidad. Esas profecías son consideradas por los cristianos como anuncios directos de la vida y misión de Jesús. El libro de Isaías incluye versículos muy famosos, como el que dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, donde presenta a Jesús como un rey justo y eterno. Otro pasaje importante anuncia que una joven dará a luz a un hijo llamado Emmanuel, nombre que significa Dios con nosotros. Además, Isaías profetizó durante el reinado de varios reyes de Judá como Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Según algunas tradiciones, murió durante el reinado del rey Menases. Sus enseñanzas influyeron profundamente en la religión judía y cristiana, debido a la importancia de su mensaje sobre la fe, justicia y esperanza en Dios. En conclusión, el libro de Isaías es una obra fundamental de la Biblia, porque combina advertencias, promesas y profecías que anuncian la salvación y la llegada del Mesías. Por último, Jeremías, que es el libro número 30 del Antiguo Testamento. Su autor es el profeta Jeremías y se escribió entre los años 585 y 570 a.C.
Este libro destaca porque Jeremías era conocido como el profeta que se lamentaba. Este profeta ofrece algunas de las más bellas palabras de la esperanza de la Biblia. Este libro solo contiene profecía y algunos de sus versículos más famosos son Jeremías 29.11: Yo solo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para esperanza. Palabra del Señor. Y Jeremías 33.3: Calma a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Este libro cuenta que Jeremías estaba profetizando a una nación que se comportaba muy mal y el juicio de Dios estaba en camino. El reino Judá había visto cómo el pueblo de Israel era destruido por los asirios, pero en vez de pedirle ayuda a Dios y arrepentirse lastimando a otros y a sí mismo, además, Jeremías también hace grandes referencias al nuevo pacto que Dios pretendía tener una vez que Cristo viniera a la tierra. Esto ha sido todo y esperemos que os haya gustado.